Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Te pedimos que nos concedas tu Espíritu para que podamos hacer propia estas palabras que tú nos has regalado en los salmos. Danos, Señor, la capacidad de amarte, de seguirte, de jamás estar lejos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la sesión de hoy vamos a comentar y a orar el Salmo 13, entre paréntesis 12. En la edición del Padre Shekel tiene como título ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado, con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Mírame, respóndeme, Señor Dios mío. Da luz a mis ojos, o me dormiré en la muerte. Que no me diga mi enemigo, lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Pero yo confío en tu benevolencia, mi corazón se alegra por tu ayuda. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como cada sesión vamos a tener un espacio para el silencio, para la lectura, para intentar descubrir personajes, movimientos, sentimientos, estructura del Salmo. Hagamos la introducción al género y al contexto. Es el más breve y el más concentrado de todos los salmos que hemos estudiado. Y encierra una de las experiencias espirituales más intensas y universales de todos los poemas bíblicos: el silencio de Dios ante el sufrimiento. No es una queja vaga ni una lamentación abstracta. Es una oración ardiente y urgente que lleva al límite el lenguaje de la relación personal con Dios. Es una súplica individual en su forma más pura. No conocemos con precisión la circunstancia que vive el orante, ni la identidad de sus enemigos. Solo está Él y Dios, cara a cara. ¿Qué más mi Dios te pague? En un diálogo que pasa de la angustia a la súplica y finalmente a la confianza. Precisamente por ese su yo puede convertirse en el de cualquiera que haya experimentado la sensación de que Dios calla, se oculta o parece ser lejano. Martín Lutero describía este salmo con una expresión bastante particular: un lamento oscilante, es decir, una oración suspendida entre la desesperación y la esperanza,
una esperanza que desespera y una desesperanza que espera. El orante no ha dejado de confiar, pero tampoco puede ocultar su angustia. Sigue hablando con Dios, precisamente porque todavía espera algo de Dios. Esta oscilación constituye la tensión fundamental del Salmo. El hombre pregunta ¿hasta cuándo? Y sin que se nos narre un cambio visible de circunstancias, termina diciendo, pero yo confío. Entre ambas expresiones se encuentra el misterio de la fe, la posibilidad de seguir confiando cuando todavía no ha llegado la respuesta. Respecto al encabezado y el contexto, ¿qué podemos decir? El encabezado atribuye el salmo a David para el director de coro, indicando desde el comienzo su posible destino litúrgico. Un manuscrito de los Peshitta, una antigua versión siríaca, relaciona este salmo con Adán después de la expulsión del paraíso, como una expresión de la experiencia de la lejanía de Dios. Sea cual sea la circunstancia histórica que dé origen al poema, el salmo la trasciende. Su yo permanece deliberadamente abierto. No sabemos quién es exactamente el hombre que pregunta hasta cuándo. Sabemos en cambio qué significa sentirse olvidado, esperar una respuesta que no llega y aún así continuar orando. Por eso el Salmo 13 puede atravesar las épocas y convertirse en la oración de todo aquel que alguna vez ha tenido que creer en medio del silencio. Detengámonos en su estructura. El Salmo 13 se despliega en 3 movimientos breves y profundamente contrastantes. El poema comienza en la oscuridad de la angustia, pasa por la súplica urgente y desemboca, casi sin transición visible, en la confianza. Primer movimiento, el lamento, versos 2 y 3. ¿Cuál es la emoción y el contenido? Las 4 preguntas, ¿hasta cuándo? Hay angustia, urgencia, sensación de abandono y triunfo del enemigo. Segundo movimiento, la súplica, versos 4 y 5. La emoción y el contenido que hay en estos versos. 3 imperativos urgentes: mírame, respóndeme, da luz. El orante pide que Dios intervenga antes de que la muerte y el enemigo tengan la última palabra. Tercer movimiento, la confianza, versículo 6. ¿Qué emoción y contenido hay? Hay un giro interior, el pero yo adversativo. Hay una confianza en la misericordia, hay un gozo anticipado, hay una promesa de canto. Lo más sorprendente es la rapidez del giro. Entre los versículos 5 y 6 no aparece ningún milagro, ninguna explicación, ningún acontecimiento nuevo. El enemigo no ha sido derrotado ante nuestros ojos y tampoco se nos dice que las circunstancias hayan cambiado. Simplemente aparece una palabra decisiva: pero yo. Hagamos un comentario al texto. Versos 2 y 3. Hay 4 preguntas. El Salmo se abre con 4 preguntas que repiten una misma expresión: ¿hasta cuándo? No son 4 interrogantes independientes, sino que son 4 dimensiones de una misma experiencia. El orante comienza preguntando por el aparente olvido de Dios, pasa a su rostro oculto, desciende después a la angustia de su propio corazón y termina mirando al enemigo que parece triunfar. El movimiento es significativo: Dios, corazón, enemigo. El sufrimiento exterior hunde sus raíces en una experiencia más profunda.
el orante siente que Dios se ha retirado, lo ha abandonado. La angustia interior y la amenaza exterior aparece así como consecuencia de una misma experiencia de abandono. La primera pregunta contiene además una paradoja. ¿Hasta cuándo me olvidarás? Eternamente. ¿Hasta cuándo busca un límite? Mientras que eternamente parece eliminarlo. La contradicción expresa con precisión la experiencia de un dolor prolongado. Cuando el sufrimiento espera lo que somos capaces de soportar, el tiempo deja de sentirse como una sucesión de momentos y comienza a experimentarse como algo interminable. Por eso el hasta cuándo no es simplemente una pregunta sobre la duración, es una pregunta dirigida a la presencia de Dios. El salmista no pide primero una explicación del sufrimiento, pide que termine la experiencia de estar solo dentro del sufrimiento. No pregunta solamente cuánto falta para que cambie su situación, sino cuánto falta para volver a sentirse acompañado por Dios. ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Entre las 4 preguntas, esta ocupa un lugar especial. El problema no es únicamente que Dios parezca no actuar, sino que parezca no mirar. El rostro oculto expresa una experiencia de relación interrumpida. El orante no encuentra la mirada de aquel en el que espera vida y respuesta. La petición que aparecerá después, da luz a mis ojos, prolonga esa misma imagen. El salmista necesita que aquello que se ha oscurecido vuelva a recibir luz. La petición no se refiere solamente a la solución de un problema, sino a la recuperación de la vida y de la presencia. Con el corazón apenado todo el día. La tercera pregunta introduce el interior del hombre. El sufrimiento ocupa el corazón y también el tiempo, todo el día. La angustia ya no parece como un acontecimiento puntual, sino como una condición que se prolonga. El salmista no describe aquí una teoría sobre el sufrimiento, habla desde dentro de él. El dolor ha penetrado hasta el centro de su persona y parece no concederle descanso. ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? La última pregunta exterioriza la angustia. El enemigo no parece descrito con precisión y por eso puede representar cualquier realidad que amenace con convertir el sufrimiento del salmista en derrota. Pero hay algo más. El enemigo quiere poder decir: lo he vencido. El problema no es únicamente perder, sino que la derrota parezca demostrar que la confianza del salmista en Dios era inútil. El conflicto alcanza así una dimensión más profunda. No está en juego solamente quien vence, sino qué significado tendrá finalmente lo que está ocurriendo. Hagamos un comentario en los versos 4 y 5. Los 3 imperativos: mírame, respóndeme, da luz. Hay en varios salmos donde yo he interpretado esto como si fuera un reclamo a Dios, ¿cierto? Entonces cuando me pongo a analizar los profetas, que me he leído algunos, pues que el pueblo mismo fue el que se buscó todas esas cosas por la desobediencia, ¿cierto? Entonces siempre lo tomé como injustamente de parte del pueblo, experimentando como estos reclamos, ¿cierto? Entonces lo veía como muy contradictorio esas cosas que ellos le reclamaban a Dios. Es un doble movimiento. En ocasiones hay reclamos que se hacen a Dios justamente, porque es que en realidad no sabemos cuál es el sentimiento profundo de este hombre. Nosotros, por lo que podemos suponer del salmista, es un hombre bueno que está siendo perseguido,
pero no sabemos por qué está siendo perseguido, no sabemos todo su contexto. No todos los sufrimientos que tenemos son consecuencia de nuestras malas decisiones. En ocasiones, hacer el bien nos puede traer consecuencias. Obrar en rectitud nos puede traer dolor. Por ejemplo, piensa en una persona que en un espacio de corrupción intenta obrar bien. Eso le trae dolores y angustias, no porque esté obrando el mal, sino antes porque está buscando hacer el bien. Entonces, en este salmo, nosotros no sabemos qué es lo que pasa. Podemos suponer, sobre todo por el versículo 4 y 5, que es un hombre justo, pero tampoco sabemos con certeza qué es lo que está pasando, por qué lo están persiguiendo sus enemigos. No es algo que es clarividente para nosotros, pero lo que sí es claro es que el sufrimiento no es exclusivo de la desobediencia a Dios. En ocasiones, obedeciendo a Dios, también podemos llegar al sufrimiento. Comentemos entonces los versos 4 y 5. Hay 3 imperativos. Mírame, respóndeme, da luz. Con el versículo 4 cambia el lenguaje. El salmista deja las preguntas y comienza a pedir directamente. Aparecen 3 verbos: mírame, respóndeme, da luz a mis ojos. La oración se vuelve más urgente. El hombre que preguntaba ahora pide intervención, pero el hecho de que pueda dirigirse a Dios con semejante audacia revela que la relación no se ha roto. Sigue esperando de Él una respuesta. Aún confía. El primer imperativo es especialmente significativo. Mírame. Antes de pedir que desaparezca el problema, pide ser visto por Dios. Después viene respóndeme. Es decir, el silencio se ha vuelto insoportable para él y pide una palabra. Y finalmente dice, da luz a mis ojos. Es decir, que la súplica alcance el ámbito de su propia existencia. La petición de da luz a mis ojos concreta la imagen de una existencia que corre el peligro de apagarse, de morir. La luz evoca fuerza, vida y capacidad de permanecer despierto. Su audacia conduce hacia el sueño y la muerte. Por eso, da luz a mis ojos no es solamente una petición de consuelo, es una súplica para que la vida no se extinga y para que la oscuridad no tenga la última palabra. La muerte y el triunfo del enemigo. Miren lo que dice el salmista: o me dormiré en la muerte. Es decir, lleva la súplica hasta su extremo. El salmista teme que su muerte termine confirmando la interpretación del adversario, que ha sido derrotado y que su confianza ha fracasado. Por eso pide ser liberado no solo de la muerte, sino también de aquello que la muerte parecería demostrar. Comentemos el verso 6, el pero yo. El último versículo comienza con un giro decisivo, pero yo. Hasta aquí todo parecía conducir hacia la oscuridad. Dios olvida, su rostro se oculta, el corazón se angustia, la muerte se acerca y el enemigo amenaza con celebrar su victoria. Entonces aparece el contraste. El texto no explica qué ha cambiado exteriormente. No se narra un milagro ni una respuesta visible de Dios. El salmista simplemente afirma una nueva posición ante Él. Yo confío. La confianza no borra lo anterior, no borra el hasta cuándo que sigue formando parte de su oración. Pero ahora el hombre puede situarse dentro del sufrimiento de otra manera. El último versículo reúne 3 movimientos también. Confío, mi corazón se alegra, cantaré. La confianza pertenece
al presente. La alegría comienza a abrirse paso. El canto aparece como una promesa. El salmista todavía no describe la salvación cumplida. Lo que afirma es que seguirá confiando en la benevolencia del Señor. El poema termina así, no como una explicación del sufrimiento, sino como una declaración de confianza. La última palabra del orante ya no es la pregunta, sino la alabanza que se dispone a nacer. Algunas claves poéticas que nos ayudan a interpretar este salmo. Primero, la anáfora, una insistencia de una misma pregunta. Las 4 repeticiones de ¿hasta cuándo? En apenas 2 versículos produce el principal efecto rítmico del poema. La misma expresión viene una y otra vez, creando una sensación de insistencia creciente. La anáfora no adorna la oración, la hace audible. El lector escucha cómo una misma pregunta regresa porque el orante todavía no puede abandonarla. El recurso literario reproduce así una tensión de lamento. Día, vigilia, vida versus noche, sueño y muerte. El salmo está atravesado por un simbolismo de luz y oscuridad. Aunque el texto no desarrolla explícitamente una teoría sobre estos símbolos, los elementos aparecen unidos: la luz de los ojos, el sueño y la muerte, el rostro oculto de Dios y la petición de ser iluminado. De un lado se encuentra el ámbito de la vida: día, vigilia, ojos abiertos y luz. De otro, el de la oscuridad: noche, sueño, muerte, ojos que se cierran. La imagen de la luz reúne así varios elementos del poema: ojos, vigilia, vida, sueño y muerte. El simbolismo alcanza su punto más profundo cuando se relaciona con el rostro de Dios. El Dios que parece esconder su rostro es también aquel cuya presencia puede volver a iluminar los ojos del orante. Otra clave interpretativa, poética: el corazón como el eje del poema. El corazón aparece en 2 momentos del poema. Primero, un corazón que está apenado, avergonzado, y después un corazón que se alegra. La repetición de la misma imagen crea un paralelismo sencillo pero eficaz. El poeta no describe extensamente la transformación del orante, la condensa en una sola palabra que vuelve al final con un significado diferente. El poema podría resumirse en este sentido de este modo: 2 corazones y 2 verbos, el corazón apenado y el corazón alegre. También hay otra clave interpretativa que es un cambio de ritmo verbal. Se cambia el tipo de lenguaje. El comienzo está dominado por las preguntas, la segunda parte por los imperativos, el final por afirmaciones y promesas. Se hacen preguntas, luego se hacen peticiones y se concluye haciendo afirmaciones. El cambio de ritmo acompaña el movimiento del poema. La oración comienza buscando una respuesta, pasa a solicitar una intervención y termina pronunciando una palabra propia de confianza. Última clave interpretativa: la desaparición progresiva del enemigo. El enemigo ocupa un lugar explícito en los primeros movimientos del poema, pero desaparece del último versículo. El cierre queda ocupado por el orante y por Dios. Yo confío, mi corazón se alegra y cantaré al Señor. La composición termina así
desplazando la atención. Aquello que amenazaba al salmista deja de ser el centro del poema. Algunas relaciones bíblicas. El Salmo 13 no permanece aislado dentro de la Escritura. Su lenguaje reaparece en otros lugares y encuentra allí nuevas respuestas. La pregunta ¿hasta cuándo?, el temor de haber sido olvidado, la súplica por la luz y el paso de la angustia a la confianza forman parte del gran itinerario bíblico que conduce finalmente hasta Cristo. Isaías 49, 14, 15. El primer gran eco aparece en Isaías. Israel expresa prácticamente la misma experiencia que el salmista. El Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. La respuesta de Dios comienza precisamente allí donde comienza el Salmo 13, en el temor de haber sido olvidado. Miren lo que dice Isaías 49, 14, 15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegase a olvidar, yo no te olvidaré. El Salmo formula el miedo. ¿Hasta cuándo me olvidarás? Isaías responde desde Dios: yo no te olvido. La queja del salmista y la palabra del profeta pueden leerse como dos momentos de una misma relación. El hombre experimenta el silencio. Dios afirma una fidelidad que el silencio no puede destruir. La respuesta de Isaías no consiste en negar el sentimiento de abandono, sino en revelar algo que el orante todavía no puede percibir. La ausencia experimentada no equivale al olvido de Dios. Su silencio no es igual a su olvido. También nos sirve como paralelo Isaías 54, 7, 8. Isaías vuelve a hablar sobre la experiencia del rostro oculto de Dios. Miren lo que dice: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice el Señor, tu Redentor. Aquí aparece una correspondencia especialmente estrecha con el Salmo 13. El salmista pregunta: ¿cuánto durará el ocultamiento del rostro? Isaías habla de un breve instante. El primero experimenta el tiempo desde dentro del sufrimiento, Dios lo interpreta desde la perspectiva de su amor. La compasión no pretende minimizar el dolor del salmista, más bien introduce una paradoja profundamente bíblica. Lo que para el hombre puede parecer interminable, no tiene la última palabra delante del amor de Dios. El hasta cuándo del creyente queda así situado dentro de un amor que, según Isaías, es eterno. El eterno no es el olvido, sino el amor. Job 42, 8. El Salmo 13 permite también acercarse al libro de Job. Al igual que el salmista, Job no acepta convertir su sufrimiento en una resignación silenciosa. Habla, pregunta, protesta y exige una respuesta. Y el final del libro contiene una afirmación sorprendente. Dios dice a los amigos de Job: yo haré caso a Job y no lo trataré como merece su temeridad, por no haber hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. La Escritura introduce así una distinción importante. No toda palabra pronunciada en el sufrimiento es falta de fe. Existe una queja que todavía se puede dirigir a Dios, y precisamente por eso mantiene abierta la relación con Él. El salmista puede decir: ¿hasta cuándo? Porque sigue esperando que Dios
escuche. Su protesta no es todavía abandono de fe, es una fe herida que continúa hablando. Otra relación es Getsemaní. El recorrido alcanza su punto decisivo en Jesús. En Getsemaní el lenguaje del Salmo encuentra un eco especialmente profundo. Al decir, por ejemplo, en Marcos 14:34, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús conoce la angustia, pide que pase el cáliz y sin negar lo que está viviendo, termina abandonándose a la voluntad del Padre. El drama del Salmo 13 reaparece así en Cristo, una angustia real, una súplica real y una confianza que no depende de que desaparezca inmediatamente el sufrimiento. Juan presenta otro momento de esta misma tensión. Juan 12:27. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si para esto ha llegado esta hora. ¿Y cuál es la respuesta del Padre a esa pregunta de Jesús? Juan 12:28. Le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. En Cristo, el clamor del Salmo no recibe una respuesta fácil, recibe algo más profundo. Es asumido por el propio Hijo. El clamor que recorre el Salmo encuentra en la pasión de Cristo un eco profundo. Jesús mismo atraviesa la angustia, suplica al Padre y permanece en obediencia. Última relación bíblica, Efesios 5:14. Finalmente la petición, da luz a mis ojos, encuentra un horizonte pascual en la fórmula recogida por Efesios. Miren lo que dice Efesios: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Aquí convergen varios elementos ya presentes en el Salmo: ojos, luz, sueño, muerte. Lo que en el Salmo 13 era una súplica angustiada, da luz a mis ojos o me dormiré en la muerte, adquiere en Cristo una respuesta definitiva. La luz que el salmista pide no es solamente la recuperación de una fuerza interior. En la lectura cristiana, esta luz tiene un rostro: Jesucristo. El que atraviesa la muerte y resucita, convierte el sueño de la muerte en una posibilidad de despertar. La Escritura acompaña el movimiento del Salmo desde la experiencia del olvido hasta la certeza de que el amor de Dios no abandona y encuentra en Cristo la expresión definitiva de esta fidelidad. Hagamos una lectura espiritual de este Salmo. ¿Hasta cuándo puede ser una forma de fe? El Salmo 13 muestra que la oración no comienza cuando tenemos respuestas, sino cuando somos capaces de llevar nuestra verdad frente a Dios. El salmista no oculta su desconcierto ni suaviza su angustia. Pregunta, reclama y suplica, pero aún así sigue orando. Por eso el hasta cuándo puede ser una expresión de fe, no porque el sufrimiento sea bueno, ni porque la duda desaparezca, sino porque el hombre sigue dirigiendo su palabra a Dios. Permanecer cuando no comprendemos. El Salmo no enseña a explicar el silencio de Dios, sino a permanecer en relación con Dios cuando ese silencio resulta incomprensible. La fe no consiste siempre en entender qué está haciendo Dios. A veces consiste simplemente en no abandonar nuestra conversación con Él. El salmista sigue llamando, sigue pidiendo y sigue esperando. Buscar a Dios por sí mismo. El Salmo permite descubrir que detrás de las peticiones hay un deseo más profundo.
El orante pide ser mirado, pide recibir una respuesta y tener una luz. No quiere únicamente que desaparezca una dificultad, quiere recuperar la relación con aquel a quien está llamando. La oración madura no consiste solamente en pedir cosas a Dios. Detrás de las peticiones aparece un deseo más profundo, no solamente recibir algo de Dios, sino recuperar su presencia. Confiar sin tener todas las respuestas. El "pero yo confío" introduce una fuerza y una forma de fe que no depende de comprenderlo todo. La confianza cristiana no es una certeza de que las circunstancias terminarán exactamente como esperamos. Es la decisión de seguir apoyándose en Dios cuando todavía no conocemos el desenlace. Por eso el Salmo no enseña a sustituir el dolor por optimismo, enseña algo más sobrio y más profundo. Es posible no tener respuestas y aún así seguir confiando. El rostro de Dios en este Salmo. El drama del Salmo puede resumirse en dos verbos: me ocultarás tu rostro y mírame. El hombre que sufre necesita saber que no ha dejado de estar delante de Dios. Tal vez por eso una de las peticiones más hondas del Salmo no sea cambia mi situación, sino mírame. La fe no elimina la experiencia del rostro oculto, pero enseña al creyente a continuar buscando ese rostro, incluso cuando todavía no puede reconocerlo. ¿Qué nos podemos llevar para la vida de este Salmo? El Salmo 13 acompaña a quien atraviesa una noche que parece no terminar. Es la oración de quien lleva demasiado tiempo esperando, de quien ha perdido una respuesta, de quien ha pedido una respuesta y todavía no la recibe, de quien ya no sabe cómo seguir esperando sin cansarse. Pero el Salmo enseña algo importante. No es necesario esconder el dolor para estar delante de Dios. El orante no llega con palabras perfectas ni con sentimientos ordenados. Pregunta, protesta, acusa y suplica. Y todo eso sigue siendo oración, porque incluso en su angustia continúa dirigiéndose a Dios. Tal vez una de las enseñanzas más sencillas y más exigentes del Salmo sea esta: Dios no necesita una versión maquillada de nuestro corazón. Podemos decirle hasta cuándo y podemos reconocer frente a Dios que estamos cansados. Podemos admitir que no entendemos su silencio. La sinceridad ante Dios no es falta de fe. Puede ser precisamente la forma más verdadera de permanecer en relación con Él. Pero el Salmo no termina en la queja. Su último movimiento introduce una forma distinta de vivir la espera. Pero yo confío. El salmista todavía no ha visto la respuesta y sin embargo vuelve a abrirse al futuro. Mi corazón se alegra, cantaré. Aquí aparece una fe que no depende de tener todo resuelto. No canta porque haya dejado de sufrir. Canta porque decide confiar todavía mientras espera. La misericordia de Dios no se vuelve verdadera solamente porque las circunstancias mejoran. Por eso el Salmo 13 deja una pregunta: ¿podemos seguir confiando cuando todavía no vemos aquello que esperamos? Y quizás su respuesta no consista en dejar de preguntar ¿hasta cuándo?, sino aprender a decir dentro de la misma pregunta: pero yo confío en ti. Algunas preguntas que nos ayudan en nuestra reflexión personal.
¿He pronunciado alguna vez el ¿hasta cuándo del Salmo ante Dios? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Experimento el silencio de Dios como abandono o como una forma de su presencia que no entiendo? ¿Me atrevo a quejarme a Dios honestamente como el salmista o disimulo mis sentimientos reales en la oración? ¿Qué significaría para mí en este momento da luz a mis ojos? ¿Cuál es el enemigo interior o exterior cuyo triunfo me resulta más insoportable? ¿He experimentado alguna vez el giro del versículo 6? Pasar de la queja a la confianza sin que la situación exterior cambiara. ¿Busco a Dios por los dones que me da o busco a Dios mismo? ¿Hay en mi vida algo que estoy dispuesto a cantar antes de haber recibido la salvación que espero? ¿Cuándo podemos rezar este salmo? Cuando sentimos que Dios calla y no entendemos por qué. En momentos de angustia prolongada, cuando el sufrimiento parece no tener fin. Cuando necesitamos permiso para quejarnos ante Dios sin disimular. En noches de angustia, cansancio interior o crisis de fe. Cuando queremos acompañar a alguien que atraviesa la oscuridad del abandono, como oración cuaresmal o de conversión, o antes de la confesión. Cuando necesitamos renovar la confianza en la misericordia de Dios a pesar de las circunstancias. Al empezar a rezar después de un tiempo de distancia con Dios. Algunos para saber más que este salmo nos ofrece. Primero, hay una antigua lectura siriaca, algunos manuscritos del Peshitta, que relacionan el Salmo 13 con Adán después de la expulsión del paraíso. La tradición así ve el hasta cuándo, la voz del hombre que experimenta la distancia respecto de Dios. En la liturgia de las horas, el Salmo 13 se reza en la hora intermedia del martes de la primera semana. La expresión da luz a mis ojos reúne en el lenguaje bíblico ideas de vida, fortaleza y presencia de Dios, y ayuda a comprender el contraste entre oscuridad y esperanza que recorre todo el Salmo. Es un salmo para la música y para la oración. Es breve, es una repetición de un hasta cuándo, pero al final hace un giro hacia la confianza. Es un texto especialmente fecundo para la meditación, la liturgia y la creación artística. Concluyamos con nuestra oración. Señor, ¿hasta cuándo? No sé terminar la pregunta, no sé qué pedirte exactamente, solo sé que llevas demasiado tiempo callado para lo que puedo soportar y que mi corazón está apenado todo el día. Mírame, eso es todo lo que te pido, mírame. Respóndeme incluso cuando no comprenda tu silencio. Da luz a mis ojos, no para que vea lo que quiero ver, sino para aprender a ver lo que tú ves. No quiero morir sin haberte encontrado. No quiero que mi enemigo se gloríe de que confié en alguien que no estaba. No puedo verte, pero sigo llamándote. Por eso te grito,
Y aunque todavía no vea la salida, confío en tu misericordia. Señor, transforma mi hasta cuándo en un pero yo confío. Y cuando llegue la luz, haz que recuerde que nunca dejaste de mirarme. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.